Radio H. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mis descansados. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, y estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. En una muestra más de que son la pata civil de la dictadura, Mauricio Macri envió un decreto para sacar de los cuarteles a los militares. Todos sabemos que sacar a los militares de los cuarteles es fácil, difícil es volverlo a meter en ellos. Para ejemplificar lo que esta acción de Macri, solo bastará ver lo que sucede en México o en Brasil, con los militares en la calle. Sin embargo, pienso que es un despropósito comparar el desvarío mental de Macri con el año 1976, donde las Fuerzas Armadas tomaron el control del país. El contexto es distinto. En 1976, el extinto partido militar venía condicionando la sociedad argentina desde 1930. Esos militares eran para una parte de la sociedad garantía de civismo y libertad. Fruto esto de la ideología que los ponía como garantes de la democracia. Ese era el sustrato de los milicos de aquel entonces.
cuya sede era el Comando Sur y su doctrina de seguridad nacional, que los llevó a intervenir en políticas de represión interna o tomar el poder según el caso. A diferencia de los golpes de Estado anteriores, el del 76 tapó con diarios al ejército de San Martín y hasta decidieron ir a una guerra que los terminó por alejar de la vida civilizada y culminó con el estado de subordinación al poder real económico, sintetizado esto en la figura de Martínez de Oz. Hay una cuestión de fondo de la que en pocos lugares se habla, y es cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la actualidad. Les cuento que en este programa algo venimos hablando sobre el tema en distintos programas anteriores, pero venimos tocándolo, ¿no? ¿Y en qué sentido lo venimos tocando? Bueno, en la búsqueda de Macri de un estado gendarme o policial. Ese es el objetivo por el cual veníamos hablando. Y volviendo al rol de las Fuerzas Armadas, lo que pienso es que ese error poco claro de las Fuerzas Armadas no es de ahora, sino que viene arrastrado desde el regreso a la democracia. Los primeros años a partir de 1983 fueron de adaptación a una nueva realidad política. Le tocó a Alfonsín juzgarlos en el recordado juicio a las juntas y debió, por ello, enfrentar una sucesión de levantamientos militares y luego quiso cicatrizar esto con las leyes nefastas de obediencia debida y punto final, que tuvo como resultado la impunidad de miles de delitos de lesa humanidad cometidos. En 1990, el presidente Carlos Menem indultó a todos los militares genocidas. A cambio, produjo un ajuste en el presupuesto de defensa como nunca antes había sucedido y les asignó rol a misiones de paz fuera del país. Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, derogó los decretos de Macri, Macri-Menem, y se reactivaron los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos, y llevó a muchos militares a la cárcel. También promulgó un decreto que prohibió a las Fuerzas Armadas participar en cualquier evento que no involucrara el ataque de un Estado extranjero. Dicho todo esto, volvemos al presente. La situación parece ser la inversa. La élite oligárquica y financiera, sin cuartel donde golpear, y con la presión del FMI y sus políticas de ajuste, impone otra realidad. Y lo digo por las urgencias que ha generado la crisis provocada por el régimen de Macri. No hay un regreso al partido militar. Lo que sí hay es un intento por reformular a los militares como meros auxiliares de la prefectura y gendarmería. El nuevo rol que les asigna Macri es el rol de policía interna. Todo este decreto viene a reforzar el despliegue que ya se viene sucediendo hace varios años de fuerzas militares que ya se encuentran en las villas y en los barrios marginados. Estos militares están alejados de su función específica. Entonces tenemos a prefectura en barrios en vez de los mares y a gendarmería y la misma tarea en vez de las fronteras. Personalmente pienso que este decreto de Macri me remite al plan Conintes, la conmoción interna del Estado, el plan de conmoción interna del Estado, que fue puesto en marcha el 14 de marzo de 1960, durante el gobierno de Arturo Frondizi, y que dio lugar a una andanada de allanamientos y arrestos en todo el país. El objetivo del plan era terminar con la conflictividad obrera que obstaculizaba sus planes de gobierno, y para llevarlo a cabo acudió a las Fuerzas Armadas. Pero vayamos al año 2015, en plena campaña electoral de Mauricio Macri, y recordemos cómo presentaban a Macri los medios y muchos de los hoy funcionarios. Lo presentaban como un desarrollista, ¿no? Y lo comparaban como un continuador de las políticas de Frondizi.
Pero uno se pone a pensar por qué es peligroso este decreto. Pareciera ser que el gobierno dice no va a pasar nada, no va a intervenir en conflictos internos. Pero parece que este gobierno plagado de mentiras y cinismo no aprende, ¿no? Que le viene saliendo bastante mal el hecho de mentir en todo el tiempo. Y para esto quiero recordar algunas declaraciones de Macri Burrich que confirman lo que estoy pensando y los invito a pensar. Mauricio Macri dijo no hace mucho que hay que volver a la época en que la voz de alto significaba que había que entregarse. O la de Burrich, que dijo nosotros no necesitamos pruebas, le damos carácter de verdad a la versión de la prefectura. Yo creo que es clarito, ¿no? El decreto de hace 58 años de Frondizi habilitó el uso de las Fuerzas Armadas ante, y acá leo literal, la intensa agitación que perturba las esenciales actividades de la vida de la República. Constituye un evidente peligro para las instituciones y el orden público. Bajo este decreto, les cuento que se reprimió protestas sociales, sindicales y estudiantiles. Este es el objetivo de Macri, no volver al partido militar que condicionó nuestro país entre 1930 y 1983. Para esconder este objetivo, se usa el tema del narcotráfico. Y si quiere luchar contra el narcotráfico, por lo pronto podría empezar por la Municipalidad de Paraná, donde el intendente Barisco lo encontraron con... la esposa del narco había dicho que le había llevado 6 kilos de merca al intendente. O acaban de encontrar a un pariente del senador Romero, del PJ salteño, también con 9 kilos de cocaína, si no me equivoco, en el auto, lo acabo de leer hoy. Y decía que para esconder este objetivo de la represión aparece el narcotráfico o el invento del mito de los terroristas de las Triple Fronteras. O podría ser, se me ocurre, la concentración en lo que se conoce como el escudo norte, que frene a ese muy peligroso populismo boliviano. Entonces los invito ahora a volver a la cuestión de fondo. ¿Necesitamos unas Fuerzas Armadas con un nuevo rol? Sí, la necesitamos. Porque nosotros tenemos muchas fuentes de conflicto. No es, como dice Macri, Chile o Brasil, obviamente. Pero lo necesitamos. Obvio que necesitamos unas Fuerzas Armadas acorde a un proyecto de país. Y si no, miremos la presencia de tropas yanquis en la Patagonia, sin aprobación del Senado, las bases yanquis, el acuerdo con Inglaterra por las bases antárticas, el litio, el acuífero guaraní, Vaca Muerta, la riqueza ictícola que tenemos en nuestro mar argentino, el paso bioceánico que es al sur de Tierra del Fuego, los minerales que tenemos. Yo creo que amerita, ¿no?, tener unas Fuerzas Armadas acorde a un proyecto de país. No estoy diciendo que hay que militarizar a lo loco, sino mirar que tenemos que defender la soberanía nacional de una forma mucho más inteligente y no como está haciendo Mauricio Macri, que ve en un enemigo interno la excusa para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, ¿no? Y ese enemigo interno somos nosotros, y esto es lo que hay que pensar. Por eso es importante hoy la marcha que se ha producido frente al Ministerio de Defensa. Y
Podría decir que contra este decreto tengo 30.000 razones por qué no hay que sacarlas, ¿no? De esta forma, como la quiere sacar Macri. Y fue importante la marcha de los organismos de los derechos humanos. Hubo marchas en Buenos Aires, en Rosario, en Neuquén, en La Costa, en Córdoba. Y uno piensa en los objetivos estratégicos, que esto es lo que Macri quiere reforzar, ¿no? Con los que pretende blindar con las Fuerzas Armadas. Y esos objetivos estratégicos le pone nombre, ¿no? Atucha. Ellos son básicamente nuestros recursos naturales. Y lo que busca es garantizar esa economía extractivista, la que venimos siendo sometidos desde el 11 de diciembre de 2015. Entonces, si puede cuidar con las Fuerzas Armadas esos objetivos estratégicos, ¿no? Y esa economía de extracción, en algo tienen que trasladar eso que extraen. Entonces quizás ahora podamos entender mejor el ataque a camioneros y a Hugo Moyano, ¿no? Y la multa. Un método de disciplinamiento social y sindical, ¿no? Y todo este objetivo del decreto de Macri es básicamente lo de siempre, un Estado gendarme, policial, que ejerce un control social sobre nosotros mismos. Y hay que ver si eso es un proyecto, este es el proyecto de país. ¿No? FMI, las fuerzas en la calle, ¿qué país estamos construyendo? Y bueno, yo pienso nada más que algo tiene que ver, digamos, que ya estén en la frontera social una parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como decía, en la gendarmería y la prefectura de los barrios, ¿no? Está en esa frontera social y necesita reforzar esa frontera social, porque parece que el gobierno está agonizando y puede ser desbordada esa frontera. Y para mí que el temor de Macri, porque lo único que demuestra todo este decreto es el miedo que tiene, y nos quiere imponer miedo a todos los argentinos. Porque el miedo paraliza, ¿no? Como está paralizado el gobierno de Macri. Así que yo le doy la bienvenida. Esto es Salgan al Sol, aquí en Radio H, 19:22. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Radio H,